la clase de hoy vamos a continuar con el concepto de geometría, pero hoy día lo vamos a entrar en lo que son las circunferencias y el círculo. Para eso hay que denotar la diferencia que hay entre una circunferencia y un círculo. El primero, que voy a poner acá, circunferencia. La circunferencia es una línea, curva, plana, cerrada. ¿Qué quiere decir? Que es lo que forma el polígono, o lo que no es un polígono realmente porque no está hecho por línea, es la línea. Es solamente referente, cuando hablamos de circunferencia, es referente solamente, por decirlo así, al perímetro. A esta línea que forma la circunferencia. ¿Ya? Y la línea tiene que ser una línea curva en un plano cuyos puntos de inicio y el punto final coinciden. Yo parto por este punto, doy la vuelta completa y llego exactamente al mismo punto. Entonces creo una circunferencia. Entonces vamos a poner que esto es la circunferencia, mientras que el círculo es la superficie que encierra la circunferencia. Sería todo lo que está dentro, es el área. Esto es lo que nosotros llamamos entonces el círculo, toda esta figura. Eso es el círculo. Y la circunferencia es solamente la línea. ¿Ya? Ahora, dentro de esta circunferencia, va a haber muchas, por decirlo así, hay muchos tipos de información que podemos obtener. Y para eso vamos a empezar a dibujar ciertas cosas para entender sus componentes. El primero es el radio. El radio va a ser un segmento, una línea, pero solamente una parte, no una línea infinita, que une el centro con la circunferencia, con cualquier punto. Eso quiere decir que si yo tomo acá el centro y trazo una línea recta, esto es el radio, lo que se conoce como el radio de la circunferencia, y solamente desde el centro hacia la circunferencia. Por otra parte, tenemos la cuerda, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Eso quiere decir que si yo quiero unir este punto de la circunferencia con este punto, o cualquiera, se va a llamar cuerda. Siempre que hablemos de una cuerda en la circunferencia, lo estamos refiriendo a eso. A una línea que une dos puntos de la circunferencia, por eso había que entender bien que era una circunferencia. La otra información que podemos tener es el diámetro. El diámetro, lo vamos a dibujar más abajo, voy a haber hecho este círculo más pequeño, lo voy a hacer acá al lado, el diámetro es cualquier cuerda que pasa por el centro. De todas las cuerdas posibles que yo puedo generar aquí, ahí, acá, el diámetro es la única que pasa por el centro de la circunferencia y mide 2 veces el radio. Es el doble. A este le vamos a llamar el diámetro. Siempre que leamos o los den esta información del diámetro, se refiere a este tipo de cuerda, que es desde un punto de la circunferencia a otro punto, pero necesariamente tiene que pasar por el diámetro. No es cualquier cuerda, pero pertenece a las cuerdas. ¿Ya? Entonces, como vemos ahí, ya tenemos algunas componentes que serían los que son denominadas cuerdas, radios y diámetros. Estas líneas son segmentos, que significa que tienen un principio y tienen un final. En todo lo vamos a denotar con un punto naranja. Comienzan en un punto, terminan en otro dentro de la circunferencia. Estas líneas.
No continúan fuera de la circunferencia, ¿ya? Ahora, por otra parte, las líneas que continúan, que son líneas infinitas, no son segmentos, sino que ya realmente son líneas. Tenemos la primera, que es la secante, que la secante es simplemente una línea que se comporta igual que una cuerda, pero continúa fuera de la circunferencia. Eso quiere decir que tocan dos puntos a la circunferencia, pero esta línea continúa, no es un segmento. A diferencia de la cuerda, que se comienza y termina dentro de la circunferencia, la secante es una línea recta, que corta. Corta significa que no depende de la circunferencia, como que simplemente se cruzó. A esta la vamos a llamar secante. También está la tangente. La línea tangente, igual que la secante, es una línea, por lo tanto no depende de la circunferencia, y intersecta circunferencia solamente en un punto preciso, que acá. Solamente toca a la circunferencia en un punto. Y a esta recta se le llama la recta tangente. Entonces, como resumen está acá. Estamos hablando de la circunferencia y la diferencia que tiene el círculo. La circunferencia es solamente la línea, es como el perímetro, es como la línea que forma esta figura. Mientras que el círculo se refiere a todo, incluyendo al interior de la circunferencia. Eso, el círculo es una superficie, mientras que la circunferencia es solamente es una figura, una línea curva. Algunos componentes son el radio, que es un segmento, como un pedacito de línea recta, que va desde el centro hasta un punto cualquiera de la circunferencia. Las cuerdas, por otra parte, son segmentos de línea recta que tocan dos puntos cualquiera. Y hay una cuerda muy especial, que es el diámetro, que además de tocar dos veces, tienen que pasar necesariamente por el centro de la circunferencia. Y va el doble del radio, porque mide dos veces la distancia del radio. Para líneas, no segmentos, sino que para líneas que se cruzan con el círculo, van a estar las secantes, que tocan en dos puntos, y la tangente, que toca en un punto. No puede haber una línea que toque más de dos puntos, solamente toca uno o dos a la circunferencia. No puede tocarla 3 veces ni 4 veces. Eso es referente a líneas. Si se dan cuenta, como que partimos igual que el concepto de geometría. Primero se necesita hablar sobre las líneas dentro de la circunferencia. Ahora vamos a hablar sobre los ángulos, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre los ángulos. El primer ángulo que vamos a hablar es el ángulo del centro. El ángulo del centro, vamos a hacer la circunferencia, es el que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. ¿Qué significa? Que si yo quiero formar una línea, vamos a dejarla hasta ahí, un segmento simplemente. Formo otra línea, el vértice, porque es el único que va a haber que va a ser este punto, en la intersección de dos líneas, solamente va a estar en el centro de la circunferencia. Por eso se llama ángulo del centro. Ahora, bueno, no, voy a borrar esta línea para poder moverla. Esta línea se puede mover, puede formar diferentes ángulos de 30, 90, como ya habíamos visto, 180. Pero lo necesario para que sea un ángulo del centro es que el vértice donde se origina el ángulo esté siempre en el centro de la circunferencia. Se dan cuenta que va a estar siempre en el centro de la circunferencia.
Entonces basta con que eso se cumpla para que sea un ángulo del centro. Y siempre en el ángulo del centro, los lados, que son esta línea y esta línea que forman el ángulo, son los radios de la circunferencia. Porque van desde el centro a la circunferencia, a un punto. Por lo tanto, siempre van a medir exactamente lo mismo, el radio. Entonces vamos a escribir eso ahí también. Los lados los lados del ángulo, sí, los lados son radios de ella. Radios de la circunferencia. Ahora, el siguiente ángulo es el ángulo inscrito. Vamos a escribirlo acá. Este ángulo tiene como su vértice un punto de la circunferencia. ¿Qué significa? Que si antes teníamos el punto, el vértice donde se generaba el ángulo en el centro, en este ángulo lo tenemos que tener en la circunferencia. El punto donde se forma el ángulo tiene que estar en la circunferencia. Y a este se le llama el ángulo inscrito. Entonces el vértice, que vamos a poner acá, el vértice, como ya sabemos antes, era el punto donde se genera el ángulo. Tiene que estar en la circunferencia. Ahora, de los lados, si se dan cuenta, van a ser secantes. ¿Por qué? Porque comienzan en la circunferencia y terminan en la circunferencia. Entonces, los lados no son el radio como el caso anterior, sino que van a ser secantes. Rosa. Entonces, en los ángulos, hasta ahora hemos estado hablando del ángulo del centro, que como el nombre lo dice, el vértice tiene que estar en el centro, y el ángulo inscrito, en el cual el vértice, en vez de estar en el centro, tiene que estar en la circunferencia, por eso va a estar inscrito en la circunferencia. Ahora, también existe el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es el ángulo que tiene, vamos a hacer la circunferencia por el ángulo semi-inscrito, acá, va a seguir teniendo el ángulo, el ángulo del vértice en su circunferencia, lo va a seguir teniendo acá. Ahí. Pero la diferencia es que uno de sus lados no es secante, sino que va a tener que ser tangente. ¿Qué quiere decir? Que toca solamente en un punto de la circunferencia, está fuera de esta. Y aquí se está formando este ángulo. Y por eso a él se le llama el ángulo semi-inscrito. Porque tiene una cuerda, porque hay un punto de aquí a acá, que está dentro de la circunferencia, tiene el inicio y el final. Esta va a ser
una secante, disculpen. Y, pero va a tener otra que es una recta tangente. Es una línea completa que solamente toca en un punto, no pertenece a la circunferencia. Y por eso se llama semi-inscrito, porque hay una parte que está inscrita, hay una parte que es secante, pero la otra está fuera. Entonces ahí tendríamos el semi-inscrito. Entonces, como resumen, por medio de este concepto de la diferencia entre una cuerda secante y tangente, podemos definir ahora los ángulos. Está el ángulo del centro, que va a ser el ángulo que se forma con el vértice en el centro de la circunferencia, los inscritos, que van a ser, lo importante del ángulo inscrito es que el vértice esté en la circunferencia y las otras líneas sean del tipo secante, pueden continuar. Por eso puse secante en vez de, si se dan cuenta, en vez de decir cuerda puse secante, porque puede ser el caso que esta línea continúe. Pero lo importante es que las líneas tocan dos veces a la circunferencia, en el inicio del vértice y en el final del ángulo. Y las semi-inscritos, que vamos a poner en verde, se refiere a que una va a seguir siendo secante, por lo menos tiene que tocar dos veces la circunferencia, o una cuerda, pero la otra es una recta tangente. Ahora, siguiendo con la circunferencia, y ahora que estamos estudiando esto del ángulo, cuando yo formo un ángulo cualquiera, vamos a hacer de estos ángulos del centro, hay una parte que se llama el arco. Y el arco es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. No es el ángulo es este. Aunque van a tener como la misma inclinación y uno lo puede ver, pero el arco se refiere a esta parte de la superficie. Es cuánto mide esta parte de la circunferencia, ¿ya? Entonces el arco, vamos a poner acá, voy a empezar a mejorar. El arco es simplemente la parte comprendida en dos puntos. Ya vemos este el punto A y este el punto B. Ahora, entonces aquí tenemos todos los componentes. Tanto tipos de línea que intersectan a la circunferencia y los ángulos. Con esto en mente, podríamos describir ciertas propiedades. Vamos a escribir acá algunas propiedades que siempre se cumplen. Son como tips dentro de la circunferencia. Si nosotros tenemos una circunferencia y dibujamos un ángulo del centro y llamémosle alfa, este es el ángulo alfa, y dibujamos por otra parte, da lo mismo en qué punto, lo vamos a hacer chueco, otro ángulo, pero este ángulo inscrito, pero con que comparten los mismos puntos finales, comparten exactamente los mismos puntos, el del centro, y para denotar que el centro lo voy a poner ahí un punto, y el ángulo inscrito, se cumple que alfa sí o sí es dos veces el valor del ángulo inscrito. El ángulo del centro es dos veces el ángulo inscrito. Entonces, el ángulo inscrito es igual a la mitad, o el ángulo del centro es el doble al inscrito.
Si solamente obtienen 2 puntos, ¿y qué pasaría cuando tienen 2 puntos en común? También le podríamos calcular este arco. También se define así, cuando comparten el mismo arco. Esa es la primera propiedad. También, la segunda es que si tengo una circunferencia y voy a poner un ángulo inscrito y pongo otro ángulo inscrito que comparte exactamente los mismos puntos, o un tercero, para hacerlo más todavía. ¿Sí? Acá tengo alfa, acá tengo beta y acá tengo gamma. Si comparten los mismos puntos, eso quiere decir que tienen exactamente el mismo arco, el valor de alfa va a ser igual a beta y va a ser igual a gamma. Independiente como donde lo pongan. Una propiedad de la circunferencia. Si son ángulos inscritos, quiere decir que los 3 puntos tienen que estar en la circunferencia y comparten estos ángulos inscritos, comparten los puntos finales, entonces tienen exactamente el mismo ángulo. Sí o sí. 2 o más ángulos inscritos que tienen exactamente el mismo arco son iguales. Otra propiedad que podríamos aplicar, si tenemos una circunferencia y hacemos un ángulo inscrito, vamos a poner acá, alfa, que es el primero. Ahora, los ángulos inscritos tienen los 3 puntos, el vértice, voy a cambiar el color, los puntos que son finales del círculo, que pertenecen a la circunferencia. Ahora, si yo en este punto hago una recta tangente, hacerla ahí, y que coincide con este punto, imaginemos que está en ese punto, yo puedo hacer una línea o una cuerda que vaya desde ese punto al final del ángulo escrito, del otro punto. Y el ángulo que se forma con la tangente, que vamos a llamar beta, es igual a alfa. Siempre va a ser así. Son propiedades que en este curso no los vamos a centrar de cómo se obtienen por geometría. En el curso en esta parte es más sencilla y solamente estamos diciendo como las propiedades que se pueden obtener. El ángulo semi-inscrito, que sería el beta, porque el beta es un ángulo semi-inscrito. Este es el semi-inscrito. ¿Por qué semi-inscrito? Porque tiene una parte que es la recta tangente y una secante. Va a ser igual al ángulo inscrito que tienen en el mismo arco. Entonces llevamos 3 propiedades. La primera relaciona el ángulo inscrito con el ángulo centro. Después, cómo relacionar los ángulos inscritos y cómo relacionamos el ángulo inscrito con el de la semi-inscrito. Ahí lo relacionamos los 3. Siempre las propiedades, la primera vez que estamos viendo es sobre ángulos inscritos. Es la comparación entre un inscrito y un centro, la comparación entre inscritos y la comparación entre un inscrito y un semi-inscrito. Ahora, la cuarta propiedad, pero ya no es de comparación, es que
Si nosotros formamos el diámetro, ya dijimos lo que era el diámetro, que era una cuerda que pasaba por el centro, este era el diámetro. Si nosotros dibujamos cualquier ángulo inscrito que termine en esos dos puntos del diámetro, en la mitad, el ángulo que se forma siempre va a ser de 90. Siempre. Todos los ángulos inscritos de una semicircunferencia. ¿Por qué se dice semicircunferencia? Porque fíjense que el arco, desde aquí a acá, es justo la mitad de una circunferencia. Por eso, en un ángulo inscrito, de una semicircunferencia, el ángulo, y para eso vamos a poner puntos A, B, C, y también los ángulos se pueden escribir así por si acaso. El ángulo que va del segmento A, B, C, eso quiere decir que es el ángulo que se forma entre el A, el B y el C, que sería este ángulo, sí o sí va a medir 90, siempre. ¿Ya? También, esta es la propiedad de los triángulos. Si se dan cuenta también, uno lo puede ver de otra forma. Es como el triángulo que se forma con estas líneas, que es el ángulo inscrito y el diámetro, siempre va a ser un triángulo rectángulo, siempre. Donde pongan la línea independiente, se va a formar un ángulo de 90. Siempre. Perfecto. Dentro de la circunferencia. La quinta propiedad es que si ahora nosotros tenemos la circunferencia y dibujamos el ángulo del centro, vamos a dibujar acá el ángulo del centro y vamos a llamarlo alfa y vamos a dibujar su arco. La relación entre el ángulo y el arco es que el ángulo alfa subtiende al arco. ¿Qué quiere decir? Que mide el tramo AB. La medida angular del arco es igual a la medida del ángulo. Eso quiere decir que lo que mide acá, si esto mide 30 grados, lo de acá también mide 30 grados. Es el arco. Ya. Entonces, tendríamos todas las propiedades de la circunferencia. Nos faltaría hablar, que en los casos anteriores, sobre el área y el perímetro. Cómo calcular el área y el perímetro de una circunferencia. Igual cuando lo hicimos con los cuadriláteros y lo hicimos con los triángulos. El perímetro, primero, se refiere a todo el valor de la circunferencia. ¿Cuánto mide esta línea? Para eso, hay que entender que una vuelta, nosotros ya vimos que una vuelta en grados eran 360 grados. Pero también hay otra conversión que no trabaja con grados, que no la vamos a ocupar, pero son los radianes, que son semejantes. La diferencia entre los radianes y los grados es que los radianes son números que sí puedo multiplicar entre sí y sumar, son números, mientras que los grados son cosas abstractas, tienen un círculo arriba que los recuerda que son grados, que no es simplemente trabajarlos como números. Sí es la suma y es la resta como ya vimos anteriormente, pero no podemos multiplicarlos ni nada por el estilo.
Los radianes, en cambio, se pueden medir. Y además de medir como inclinación, se pueden medir como longitud. Una vuelta completa en radianes, una vuelta que va desde este punto, voy a ponerlo con un destacado, desde este punto y el ángulo que da la vuelta completa, que es el ángulo completo, vale 2pi. Esta es la diferencia entre los grados. El grado hablamos de 360. ¿Y por qué? Porque era un número más que es más fácil que tenga números divisibles. 360 puede ser dividido por 12, 6, 4, 2, 3. Por eso es 360. Y en cambio en radianes se llama 2pi. Una vuelta completa mide 2pi. Entonces, como yo voy a pescar el radio para generar esta circunferencia, como que yo pesco una línea, una cuerda, y doy una vuelta completa para generar una circunferencia con un lápiz. Imagínense que amarran su lápiz a una cuerda, ponen en el centro la cuerda y la giran con el lápiz, se forma la circunferencia. Para el perímetro, que llamamos P, entonces se ocupó el radio y se dio una vuelta de 2pi. Y aquí viene la ecuación. Entonces el perímetro es 2pi por r. 2pi viene por el hecho que se da una vuelta completa y lo que se está dando vuelta completa es el radio. Ahí viene el perímetro. Y el área, este es el perímetro, el área se puede hacer una analogía, pero con el concepto de derivada e integral, que no lo vamos a ver en este curso, pero la relación que hay en la circunferencia es que es pi r cuadrado. Entonces aquí tenemos el área de la circunferencia. Si uno deriva respecto a R, cuando sepan derivar, se dan cuenta que les queda el perímetro. Pero en este curso solamente lo vamos a definir. El área, que es toda esta zona naranja, que es el círculo, se dan cuenta que esto es el círculo, el valor del círculo. Es como cuando estamos hablando recién al comienzo del curso. Este es el valor de la circunferencia. Y el naranja es el valor del círculo, la superficie. Es simplemente el área, que va a ser pi por r al cuadrado. Solamente el r está al cuadrado. Y ahí tendríamos entonces el área y el perímetro. Con esto terminamos todas las propiedades o ya el estudio de la circunferencia. Y las próximas clases vamos a hablar de figuras geométricas en 3 dimensiones. ¿Ya? Tanto de esferas, cubos, pirámides. Y terminar un poco con ángulos. La clase se las voy a mandar por correo, a más tardar mañana, y tienen el fin de semana para entregar. Estuve preparando esta clase y otra y no alcancé a hacer la tarea. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo en la próxima clase. Cuídense, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe.